¿Cómo salvar el fondo de pensiones? Empezamos hoy, y será así toda la semana, una serie de entrevistas que no cometa el mismo error de programas pasados míos y de otros. Es decir, cada año, una vez por año, topar la crisis del IES, decir que la ruptura es inminente, ver que no se produce y pasarla para el próximo, y que otra vez se dice que ya mismo y tampoco ocurre, y luego que en 4 años y no llegan, y han pasado los 4 años y tampoco sucede. Por lo cual se tiende a creer que se está exagerando. No, se está postergando el estallido. Y resulta que a este gobierno le va a tocar el deber de desactivar la bomba, aunque no la haya colocado. Retomé el tema a raíz de que el programa de lunes a lunes recordó hace un mes aproximadamente este asunto en estos términos. ¿Qué pasa con ese dinero que se descuenta a los afiliados? En Ecuador el Estado cubre el 40% de las pensiones al IES y los afiliados el otro 60%. Cada trabajador aporta el 20.60% de su sueldo, pero no todo va al fondo de pensiones, sino solamente el 11.06%. Pero de todos estos rubros hay uno en particular al que la gente parece tenerle cada vez menos fe: el seguro de pensiones. ¿Tú crees en el fondo de pensiones del IES? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Porque no vamos a tener, por ejemplo, nosotros la jubilación. Sí, porque para mí el IES como que es la manera más segura de tener algo después. Creo que como jóvenes ya no esperamos nada del fondo de jubilación del IES. ¿Cree que va a llegar a cobrar su jubilación? Como van las cosas actualmente, creo que no. No, espero que sí, pero como vamos lo veo bastante complicado. Y a esto se suma otro problema. El IES señalaba que había casos de personas, y mencionó uno en específico, de una persona que el último mes se había colocado un sueldo de aportación de $20,000 con la finalidad de tener una pensión más alta. Entonces, si la situación sigue así, ¿hasta cuándo va a durar el fondo? Este informe, que fue publicado por la Contraloría General del Estado a fines de 2017, determinó eso, que en 4 años el seguro de salud estaría en una situación de insolvencia. En el caso del seguro de pensiones, determinaba que en 10. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Me siento, la verdad, muy feliz, un sueño cumplido actualmente. Ya que estoy muy agradecido, la verdad, de que puedo decir que a mis 24 años tengo mi propia casa. Vamos a hablar de este tema con quien tuvo que dejar la presidencia del Consejo Directivo del IES, Jorge Waterreschwang, para hacerse cargo de algo que nadie quería y que muchos han olvidado: la fuerza de tarea en Guayaquil en la peor situación del COVID en el 2020. Pero antes, vale recordar otro aspecto poco recurrido, lo vamos a invitar también en esta discusión, que es el de los jubilados. ¿Qué serían los principales afectados? José Ortiz, dirigente gremial de ese sector, recordó y repasó varias de las causas que han llevado a este colapso cercano. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional en época de Correa? Y aprobado por unanimidad, nos impusieron a los hijos menores de 18 años, nos impusieron a las cónyuges. Por ahí es en donde comienza el caos, porque hay exceso de pacientes en el IES. 3 millones de hijos y afiliados, 2 millones de cónyuges, porque no es solo del afiliado, es también del jubilado. Entonces eso tiene que cambiar. Y además, la venta y el atraco de las propiedades del Seguro Social, lo que hizo Correa, Hotel Quito, fábricas de cemento Huapán y Chimborazo, ingenio azucarera Astra,
Y todas estas empresas que cito fueron inversiones del Fondo de Pensiones del IES. Con eso se pagaba parte de las pensiones a los jubilados. Es decir, el problema principal, pero no único, es el demográfico que tanto se insiste y se repite. La gente vive más ahora y cada vez tiene menos hijos, es decir, hay menos aportantes en general para el IES si es que llegan a ser trabajadores formales. A lo cual se suma todo lo que acaba de escribir José Ortiz. Para todo eso hay soluciones, me acaba de comentar mientras veíamos el video Jorge Guatet Rechuan. ¿Cuáles? ¿Por qué no las tomó él? ¿Qué avanzó cuando presidió el Consejo Directivo del IES? Eso y más exploraremos en los próximos 60 minutos de una serie de entrevistas que no terminarán, inclusive en esta semana, hasta tener la película completa. Si después de eso no aparecen los actores de reparto, mi responsabilidad queda librada. Porque uno de los privilegios de tener un programa de opinión diario, por lo menos de domingo a viernes, es darle continuidad al tema o a los temas, no quedarme en lo que es más atractivo y tiene más sintonía y más likes y más vistas, y más reproducciones, más interacciones, la coyuntura, y olvidar lo que nos tiene así en la coyuntura, que es la estructura. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones, pero además tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestro invitado central es ingeniero comercial, tiene 51 años, 2 hijos, casado, nació en Guayaquil. Jorge Miguel Guatet Rechuan fue presidente del Consejo Directivo del IES apenas 10 meses, 2020-2021. Ya les dije por qué tuvo que dejar esa función. En breve repasaremos esa parte histórica. Fue además presidente del directorio de Ban Ecuador, parte del directorio de EMCO, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, director general de Servicio de Contratación de Obras del SECOF, gerente general de la CFN. Ingeniero, bienvenido. Carlos. Gracias por aceptar la invitación. No, a ti más bien por acordarte de los jubilados. Ya. ¿Por qué no pudo comenzarse un proceso radical en su periodo y tan solo atinó a el embrión de esta comisión que luego formó Lazo, encargándole hacer un estudio a Augusto de la Torre, que entiendo financió el BID? Miren, esto es sencillo. Vamos a contextualizar el momento. 2020, mitad de la pandemia, prioridad salvar a los seres humanos. Todo el sistema de salud dedicado, el del IES sobre todo, atendiendo a la gente, y nuestra concentración estaba metida ahí. Pero en paralelo se comenzó a hacer el análisis sobre el fondo de pensiones, sobre los problemas que tenía el fondo de pensiones, y se contrata, nos juntamos con Mauricio Pozo, ministro de Finanzas en ese momento, para contratar al BID y hacer un análisis de lo que estaba pasando en el fondo de pensiones, y lanzamos en el gobierno del presidente Moreno, ya a finales, este estudio que derivó en el gobierno de Lazo a armar esta comisión presidida también por Augusto de la Torre, quien fue parte de ese estudio, y dar este diagnóstico que el día de hoy lo seguimos hablando. ¿Cuáles fueron las recomendaciones del estudio? Mira, es lo mismo que vienes diciendo, ¿no? Es simplemente hay que aumentar los activos, los aportantes por cada jubilado, porque los jubilados van subiendo a una velocidad importante. En esa época, ¿cuántos aportantes debían haber por cada jubilado? Mira, necesitábamos 8
por cada jubilado. En mi época, 2020, 2021, habían 5, hoy estamos en 4. Entonces, la velocidad que necesitas tú para poder establecer un equilibrio es demasiada en relación a la velocidad que existe en jubilados. De deterioro del sistema. Y no solamente eso, sino es que la caja fiscal no puede seguir pagando, por eso no lo hace, el subsidio del 40%. Entonces realmente estamos metidos en un rollo enorme, el cual no va a permitir salir, y el bisturín que tú tienes que meter y la apertura de la herida, por llamarlo de esa manera, es tan grande que el impacto político hace que los gobiernos retrocedan, pero soluciones hay. A ver, vamos a ir a esas. Antes, permítame recordarles 2 cosas. ¿Por qué se interrumpió lo que este señor había comenzado en el IES? Y eso terminó siendo su mejor contribución al Ecuador. ¿Quién creyera? Yo diría que valió la pena. Así reseñó ese decreto del gobierno entonces de RTC. Así empezamos. Este lunes 4 de mayo desde el Ejecutivo se emitieron 3 decretos presidenciales. Uno de ellos dispone que Jorge Guatted, quien figura como titular de la Fuerza de Tarea Conjunta, pase a desempeñar las labores de presidente del directorio del IES. Así es, Jorge Guatted pasará a formar parte del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en calidad de presidente. La decisión fue sentada mediante el decreto ejecutivo 1031. En el mismo también se aceptó la renuncia de Paul Granda a dicho cargo. En tal razón, el decreto ejecutivo 1032, en un único artículo, dio por terminada la delegación de Jorge Guatted y designar al titular de la cartera de Agricultura y Ganadería como delegado permanente del presidente de la República al directorio de Ban Ecuador, es decir, a Javier Lazo. De otra parte, en el decreto ejecutivo 1030, emitido este mismo lunes, se estableció que los contribuyentes sujetos al RICE podrán pagar las cuotas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año en curso durante los meses de junio, julio y agosto de 2020. Ese Javier Lazo no es el actual asambleísta de RC, por si acaso, no es Lazo SSO, sino era, o es, porque vive todavía, Lazo con Z. Fue un magnífico ministro de Agricultura. Dejó de salvar vidas en la calle, Jorge Guatted, echándose al hombro muchos cadáveres en bolsas que nadie quería hacer, para salvar a futuro las vidas de los jubilados. Y lo primero que hubo fue el estudio. ¿Qué pasó? Es más, antes de eso, hubieron 2 cosas que hicimos. Antes de irnos al estudio, 2 decisiones que tomamos. La primera, años anteriores, en gobierno anterior, el Consejo Directivo del IES redujo el monto que los aportantes daban al fondo de pensiones, redujo ese porcentaje del 11%. Ajá. Para aumentar el de salud. ¿Para qué? Para poder construir 2 hospitales. El hospital de Quito Sur y el hospital de Los Ceibos de Guayaquil. ¿Eso qué hizo? Que el fondo de pensiones reciba menos recursos. En mi periodo lo que hicimos fue equiparar inmediatamente volver al porcentaje que tenía que. Sí. La una. ¿Y la otra? Y de ahí teníamos el problema de los décimos. Porque nosotros aportamos por 12 sueldos, pero recibimos 14 el día que nos jubilamos. La Corte Constitucional había establecido una observación y nosotros teníamos que ver de dónde financiábamos eso. Vimos que el fondo de cesantía y un fondo más eran superavitarios y corregimos el valor para que se mantengan de esa manera, siguen siendo superavitarios, e incrementar ese valor al fondo de pensiones para que quede financiado los 14º y los 13º en los pagos de pensiones. Es decir, siguieron postergando el estallido, generaron alivios que impidieron una ruptura prematura, pero no fue más que tapar huecos. Por no tener un estudio. De ahí contratamos el estudio con el BID. ¿Qué debía establecer el estudio? Bueno, lo que dijo que actualmente... El famoso desfase de cuánto le debe el Estado al IES. No, es que la deuda la teníamos planteada, eran 17.000 millones en esa época. Bueno, ahora parece que son 27.000. Llegan casi a 30.000 millones de dólares. Terrible. Sí. Ok. Entonces, ¿por dónde van las soluciones? Mira, esto es sencillo. Sí. Claro, es sencillo porque ya está afuera usted. No. Ahí cuando estuvo adentro, ¿por qué no las empezó? Porque se acababa el periodo de gobierno. No, usted puede entrevistar al presidente Moreno y puede entrevistar a la gente que estuvo ahí, o puede
recurrir a la hemeroteca que tiene YouTube. Yo todas las semanas, los días jueves, explicaba lo que yo el día de hoy se lo voy a explicar. Era sencillo. Primero, habría que pagarle, el Estado tenía que pagarle al Seguro Social, el gobierno central. Uno de los planteamientos que hicimos... Los 17.000 que entonces le debía el Estado... Pero es que tienes que dividirlo. Unos son los que están invertidos en el BIES y otros son los que les debía por el 40%. Porque lo que hace el IES es sigue pagando a los jubilados sin recibir ese porcentaje del 40% Correcto. de parte del Estado. Si eso fuera puntual, no tuvieras esa deuda. ¿Quedó definido un cronograma de pagos? Entonces? Claro, recibimos $1.500 millones. Mauricio Pozo hizo un pago de $1.500 millones hasta cuando yo estuve. Como parte de ese cronograma que tenía que pagar 17.000. Exactamente. Y de ahí le planteamos al presidente de la República que nos pague, que establezca el valor del Banco del Pacífico. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Páguenme con el Banco del Pacífico, ¿cuánto vale? 800 millones de dólares en esa época. Páguenmelo en 1.500. Ahora vale más. No importa, hoy vale mucho más. Ese banco genera 200 millones de dólares de rentabilidad. Récord. Promedio anual, sí. Ok. ¿Cuántos de esos recursos van a la caja fiscal? 0. Esos recursos se reinvierten en el banco. Con usted teniendo ese banco, las acciones, sin tocar el banco, puede que hacer que un activo productivo siga produciendo más, y no solamente eso, sino reducir al BIES, que el día de hoy no tiene la capacidad para administrar casi 7.000 millones de dólares en cartera hipotecaria, que ya hoy alcanza un 12% de morosidad. Ok, eran dos de las propuestas. ¿Cuáles son las demás? Las exploraremos al volver. No sin antes recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, canal 15 de Vito TVO, en DirecTV, canal 194 de Manavisión. En estas dos cableras, cerca de 15.000 hogares se conectan los domingos. Se unen 6.000 más en radios. Centro 101.3 de FM, en audio y en imagen, para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM en Manabí. Igual frecuencia de La Bonita, del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos, más con Jorge Guated Rechuan, quien preside el Consejo Directivo del IES apenas 10 meses. Por 4 años se insiste en el inminente colapso del IES, pero este no se produce. Eso lleva a creer que se exagera. En realidad, el estallido se posterga, pero no se evita. Le dejaron a este gobierno el deber de desactivar la bomba. Dolerá menos que su explosión. Me siento, la verdad, muy feliz, un sueño cumplido actualmente. Ya que estoy muy agradecido, la verdad, de que puedo decir que a mis 24 años tengo mi propia casa. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que OnePlus reproduce el programa al día siguiente, 6 de la mañana, en Canal 14, el mismo número en esas 4 primeras cableras que aparecen allí, en Sapenis, Canal 121. El canal digital de YouTube Ecuador en vivo lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi, también al día siguiente, 6:30 de la mañana. Y en Ecotel TV salimos en Loja por sus medios convencionales y plataformas digitales desde hace 4 meses. Decía el coproductor de este programa, tu audiencia está muy repartida. Sí, es multiplataforma. El programa de Nils Olsen el viernes tuvo solo en macro digital 22.599 conectados. Me acuerdo la cifra exactamente. Decía Jorge Guated, ya basta de diagnósticos, estamos sobrediagnosticados. Aquí uno más que hizo a tiempo TVC, según lo resume Álvaro Terán. La crisis que sufre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ha rebasado los límites imaginables. Desde hace más de una década, el IES se encuentra luchando por sobrevivir a una millonaria deuda que amenaza con desaparecerlo. El monto de la deuda es de 10.051 millones de dólares, por concepto del 40%, por intereses, por la no devolución del IVA y también por la deuda de salud. Extender los beneficios de salud a los hijos de los afiliados, indican analistas, fue uno de los desencadenantes del caos financiero que actualmente vive esta entidad. Lo grave de esto, más allá de lo positivo que puede sonar socialmente, es que no se hizo con ningún financiamiento. Y eso ha ido minando poco a poco el Fondo de Salud y ha hecho pues que los hospitales y clínicas del IES se encuentren desprovistos de medicinas y de implementos básicos. A ello se suma que en el gobierno de Rafael Correa, el Estado desconoció el pago del 40% de los aportes para los afiliados. Y en ningún país del mundo funciona el sistema de reparto sin la contribución del Estado. Además, desde el 2007 se ha registrado un desmesurado incremento del personal que labora en el IES, lo cual ha minado su sostenibilidad presupuestaria. Y no pues llenarle de una burocracia innecesaria y hacer trámites que lo único que hacen es dificultar y demorar la prestación de los servicios a la seguridad social de afiliados y jubilados. Y como si no fuese suficiente, los administradores del Banco del IES realizaron una serie de inversiones que fracasaron, generando enormes pérdidas para la institución. Allí se incluía un testimonio Marco Proaño Maya, lamentablemente fallecido recién, un enorme luchador por las causas de los jubilados, y la deuda del Estado, como ven entonces, la estimaba a Henry Llanes en 10.051 millones. En el periodo de Jorge Guates fue de 17.000 millones del Estado al IES, mejor dicho, la deuda al Estado, y de 23.400 ahora. Usted habló de dos salidas. ¿Cuáles más tienen que tomarse? Y la otra cosa, ¿es posible, ya sé que es necesaria, es posible su simultaneidad? Es decir, que se hagan al mismo tiempo y en conjunto, si no, gotita por gotita. Lo que pasa es que esas gradualidades, Carlos, o sea, yo entiendo que lo que hay que hacer es dividir el timing de cuándo hay que hacer cada uno, porque aquí hay diferentes fondos, hay dos fondos importantes que es salud y pensiones, y hay que tratar cada uno de forma independiente y hay que hacer una solución para cada uno. ¿Por qué de forma independiente? Si lo que dicen algunos analistas es que justamente por el aumento de los beneficiarios en salud, que no era el aumento de los aportantes, sacaron fondos de pensiones para poder cubrir la demanda de salud. No, mire, los recursos se mezclan en el banco, Carlos, pero los fondos están totalmente divididos. El de sangre de salud es por otros motivos. No está relacionado por el tema de pensiones, no está relacionado por el incremento de la atención de los hijos menores de edad. Sí afecta eso, obviamente, al fondo de salud, pero no impacta directamente sobre el fondo de pensiones. Okay. ¿No? El fondo de pensiones está relacionado sobre el cálculo de cómo haces el cálculo del pago de la pensión, que lo hacen sobre los 5 mejores años, y ya es recontra conocido, desde mi época lo explicamos de esa manera, que la gente se subía sus 5 últimos años antes de jubilarse para sacar la máxima. Entonces, eso hay que cambiarlo de forma inmediata, eso sí gradual. Quiere decir que las personas que están por jubilarse no tengan ese impacto, hacer un estudio de cómo hacerlo hacia atrás, y que los nuevos que ingresan ya comiencen a calcular su jubilación sobre los 20 mejores sueldos. ¿Todo eso este año? Eso lo puedes hacer este año, claro. Más lo demás en conjunto también este año. Pero es que tienes que hacer eso. Tú tienes que cobrar sobre los décimos. Hay que cobrar sobre los décimos. De acuerdo. O eliminar el pago de los décimos en la... Imposible. Que eso es peor. Ok, ¿ya? ¿Qué más? Hay que cobrar, hay que aportar sobre eso. Tienes que aumentar gradualmente, que eso es un poco traumático, más por el discurso que se ha manejado que por la realidad. Es simplemente, si tú pagas más, obviamente vas a recibir más. Mientras menos pagas, menos años aportas, vas a recibir menos. Y pagar de esa manera quiere decir aumentar los años de aportación, pero ganando más si es que aportaste más, y pagando, recibiendo menos si aportaste menos años. No aumentar lo que patronos y empleados dan
trabajadores más o menos 9 y pico por ciento, patronos 11 y pico por ciento. Es que no tienes que, eso tú lo vas a aumentar si quieres, por ejemplo, hacer de que tus hijos sean atendidos en el fondo de salud, no con el fondo de pensiones. Si el fondo de pensiones recibiera, si hiciera el cálculo sobre los 20 mejores años, si el fondo de pensiones cobrara sobre nuestras aportaciones sobre 13º y 14º, bajáramos ese déficit al 50%, dejándole al Estado un porcentaje menor del pago que tiene que hacer sobre el 40%. Ahora, el déficit es más o menos 4.300, sí, 4.000 lo bajaríamos a 2.000 aproximadamente. Más o menos a 2.000. Y eso también alivia a la caja fiscal porque el Estado tiene su propio déficit. Y tiene un problema. Posterga la solución una vez más, otra vez. Por el impacto político, por el discurso que genera esto, el miedo. Y tú, en el video inicial que tú colocaste, te das cuenta que los jóvenes de alguna manera han logrado digerir este pequeño susto de la probabilidad de no recibir el día de mañana su pensión cuando se quieran jubilar. Pero, ¿quieres recibir tu pensión? ¿Quieres recibir tu salud? Bueno, estas son las medidas que hay que tomar y punto final. Esto es futurología, pero es que lo siento claro, cómodo, sin ataduras, hablando cuando ya no está en función. ¿Lo hubiera hecho usted si le tocaba continuidad y el gobierno de Moreno? 100% y le voy a explicar por qué. Lo hubiera hecho, me lo explica al volver. Ok. Con una cosa adicional. Conversábamos hace un rato y me decía Jorge Guatted algo muy valioso, que él no tiene problema en decirlo públicamente también. Hay que formalizar el aporte y obligar a que sea así por ley de una cantidad de sectores que emprenden pero no se afilian. Los emprendedores, por ejemplo. Cierto tipo de gerentes de empresas, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto significarían? Eso y más al regresar. Por 4 años se insiste en el inminente colapso del IES, pero este no se produce. Eso lleva a creer que se exagera. En realidad, el estallido se posterga, pero no se evita. Le dejaron a este gobierno el deber de desactivar la bomba. Dolerá menos que su explosión. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. Banco Digital nos pone una cantidad de hogares ecuatorianos de los Estados Unidos porque la mayoría son suscriptores de esa cablera. También en Hispasat, en España, en una cablera de Colombia, otra de Perú. En resumen, 148 cableras de 5 países de América Latina, más las 23 provincias del Ecuador. Y antes de proseguir, quiero que revisemos muy someramente lo que recomienda Augusto de la Torre, producto de la comisión que armó el gobierno de Lazo tras el estudio que le encargó el gobierno de Moreno a través de este señor, de Jorge Guatted, cuando presidía el Consejo Directivo del IES, gracias a lo bien que coordinaban el tema con el entonces ministro de Economía, Mauricio Pozo.
nosotros tenemos un problema de informalidad seriosísimo. Y una de las razones por las que hay informalidad es porque las empresas pequeñas, las familiares pequeñas, no tienen los recursos para afiliarles a sus empleados a la seguridad social. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si es posible, no digo que no sea posible o no sea deseable, pero si es posible no subir el costo de la formalidad, eso nos ayudaría en ese otro frente de la batalla laboral. La reforma al sistema de pensiones requiere cambios a los parámetros y eso es un menú. Hay 9 parámetros que se pueden tocar. Uno de ellos simultáneamente. Entonces se puede tocar uno más, otro menos, unos sí, otros no. Okay, pero todo tiene que darnos un impacto en la viabilidad del sistema de manera que este hueco se reduzca y deje de crecer. Ojo, sin cambiar el modelo del sistema todavía. O sea, dentro del sistema que tiene un modelo que quedó caduco, como usted escribió al principio, esos 9 parámetros se pueden tocar y salvarlo de hace 5 años. Así lo hicimos en la comisión. Primero tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuánto queremos que el Estado siga contribuyendo y subsidiando al sistema de aquí al futuro? Y en la comisión hubo una pelea. Algunos miembros de la comisión decían el Estado no debería subsidiar el sistema debería financiarse con base a sus aportes. Esa es una posición. Otra posición es decir, no, cualquier hueco que aparezca en el sistema que lo llene el Estado. Y es problema del Estado. La comisión buscó un camino y llegamos a un camino intermedio y dijimos, a ver, el Estado siga subsidiando el sistema, pero sujeto a un límite. Y le pusimos un límite equivalente a 2,5 o 3% del PIB. Esa es una propuesta. Por eso es importante fijar. O sea, la primera pelea que va a tener que hacer la sociedad es confrontarle al ministro de Finanzas a la hora y a los futuros y decir, ¿cuánto me vas a poder subsidiar al sistema? A mí no me cabe ninguna duda que parte de la reforma tiene que incorporar una solución a esta deuda no documentada. Recordemos que hay un montón de deuda del Estado al IES que sí está documentada. Uno tiene que ir a ver los bonos que están en las manos del IES. Esa es una deuda del Estado al IES que está documentada en forma de un bono. Entonces, ahí no hay problema. Esta es una deuda que no se ha documentado, no tiene forma de ningún contrato de préstamos, ni de un mutuo, ni tampoco de un bono. No se ha documentado porque ha habido diferencias de opinión entre el IES y el MEF. De los 27,000 millones, 20,000 millones son de deuda hacia salud, ¿no? Por gastos que incurrió el sistema que se supone que el Estado debe compensarlos. El problema con esa deuda, documentar esa deuda, es que el IES tiene que hacer unas auditorías para demostrarle al Ministerio de Economía y Finanzas que hizo esos gastos. Ahora que por fin saldrán los balances actuariales este año, finales increíbles que usted dijo, ¿ese dato quedará claro? No creo que debería quedar más claro. Para pensiones ciertamente está claro. En Ecuador necesitamos separar el sistema de salud, la función de asegurador versus la función de prestador de servicios. Aquí en Estados Unidos el Medicare es un gran asegurador público. Nos asegura a todos los que tenemos 65 años de edad y más para temas de salud. Pagamos una prima a Medicare, pero Medicare no me pone la inyección, no me hace la operación. Claro. Medicare simplemente me da la póliza de seguro y yo voy a un servidor, a una clínica que presta servicios de salud y Medicare le paga lo que ha acordado pagar por ese tipo de operaciones. Le decía que el modelo que hizo España. Entonces, eso me parece que sí es inteligente porque en el Ecuador creo que el asegurador, que es el IES de salud, está desfinanciado y necesita entender por qué tiene problemas de aseguramiento. Correcto. Y es que los prestadores de servicios son una red de prestadores de servicio público-privada que está bien organizada y es de buena calidad, yo no tendría problemas. Esa podría ser una alternativa. No es la que yo mencionaba, trasladarle todo al Ministerio de Salud, hagamos cuentas, porque ¿sabe por qué? Cuando aquello se mencionó, yo dije, de Guatemala a Guatepeor. Sí, la gente piensa que va a deteriorarse aún más el servicio. Es que el Ministerio de Salud es peor. Yo lo que pienso es que hay que tener un modelo de salud pública que ofrezca servicios de buena calidad, pero también necesitamos un sistema de aseguramiento público de la salud que esté bien financiado, con buenas primas, con una cobertura razonable, en la cual los aportes sean compatibles con los beneficios. Y tras todo lo que ustedes estudiaron, ¿la vía más razonable para eso cuál es?
pienso que hay que empezar separando pensiones de salud. Es inevitable. Pienso que sí, porque los especialistas en salud tienen perfiles profesionales muy distintos que los especialistas en pensiones. Yo pienso que si es que, primero, el diagnóstico tiene dos componentes. Tiene que asegurarnos que hay un problema. Al momento puede ser que algunos ecuatorianos piensen que la comisión que coordinó Augusto de la Torre exageró, dijo que hay un problema que no hay, que pintó las cosas feas. Por eso es necesario. ¿Sabe por qué? Producto de que se ha dicho siempre que el IES colapsa al año siguiente y nunca ha colapsado. Entonces la gente cree que es otra advertencia más para sacar puede plata. ser que la gente... Es por eso que el cuento del gallo. Sí. Claro. Pero eso me parece a mí, y ahí creo que hay un punto súper importante. Y en este año yo entiendo que el Ecuador se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional a publicar los balances actuariales del IES con base a la data del 2024. Eso es clave, porque si el mismo, tomemos el caso de pensiones, si el mismo modelo actuarial del IES, que es el modelo más completo, porque tiene toda la data de los afiliados y los jubilados, sus edades, sus salarios, sus pensiones, si ese modelo arroja proyecciones parecidas o cercanas a las que la comisión que yo dirigí arrojó, creo que vamos a empezar a entender que no importa qué actuario vea los números, la proyección va a ser la misma. Ahora, está claro que consenso no es unanimidad. Yo creo que es deseable, pero no lo creo que es posible, no solo este año por las condiciones de polarización y política del país, sino por el dogmatismo económico que también se imprime en esto. ¿No es mejor decir, harto de esa comisión, harto de este informe actuarial, las coincidencias son suficientes como para ver que hubo un trabajo serio? A mí me toca la responsabilidad de hacer algo impopular, pero no antipopular. Señores de la Asamblea, aquí está esta propuesta de reformas. Señores de la Administración Pública, estas son las propuestas de medidas. Eso es lo que posiblemente vamos a tener que hacer en el Ecuador, porque no somos ni Chile ni somos Uruguay. No se cae un gobierno que haga eso. Mientras más pase el tiempo, más dura tiene que ser la reforma para corregir los problemas. No, usted dijo otra cosa al comenzar el programa. Bueno, va a llegar un momento en este año, el siguiente año o el tercer año que si no logran tapar el hueco buscando liquidez de algún lado, no va a haber dólares para pagar pensiones. Vamos rumbo al abismo, vamos camino al abismo. Es que para la diferencia es en cuánto tiempo. Nos estamos acercando a ella. Tal vez podamos patear la pelota encontrando venta de activos, endeudamiento por acá, un poquito de plata por allá, cubrir un año más. Tal vez logremos cubrir 1 año y medio, 2 años más, pero algún rato, como sabemos que el hueco sigue creciendo, ese es el dato fáctico que debería sorprendernos a todos, que tenemos un hueco que cada año crece. En el 2026 el hueco es de $4,000 millones. En el 27 van a ser de 4.300 millones de dólares. Y cada año va a crecer. Y algún rato no vamos a tener recursos para tapar ese hueco. Es decir, no se podrán pagar las pensiones. Eso puede pasar. Yo espero que no lleguemos a eso, porque eso cosa que ya se está atrasando. Su impresión frente a este diagnóstico propuesta. Mira, él tiene toda la razón, pero aquí, Carlos, ¿sabes dónde está el mayor problema? Es que nosotros le endilgamos la culpa siempre al gobierno central. Cuando el IES es manejado por el gobierno central, por los trabajadores y por los empleadores. Los tres tienen que poner el pecho a las balas, no solamente el gobierno central. ¿Y por qué se excluye a los jubilados en ese, porque no es parte, en ese directorio? En ese directorio, siendo los que más peligro corren ahora. Ellos no son parte de ese directorio, son parte del directorio del BIES. Eso habría que hacer una reforma. Pero lo que yo digo es, la gente no toma esa decisión porque eso genera un costo político. Ese costo político que puede terminar en las calles, bullas, etcétera. Y no lo digo por Ecuador, lo digo porque en el mundo ha sido así. En Uruguay pasó también. ¿Verdad? En Uruguay, en Chile Francia. Pasó igual, en Francia pasó igual. Entonces, ese costo político deben de asumirlo todos los responsables de la decisión que se tenga que tomar para resolver un problema que va a aliviar a los ecuatorianos. Lo que no queremos entender es que esa decisión no es que nos va a hacer que nosotros paguemos de más. Vamos a pagar lo justo para sostener un sistema que nos va a compensar el día que nos toque jubilar. No vamos a pagar de más,
Vamos a pagar lo que nos toca pagar porque no existe almuerzo gratis, Carlos. Es fácil tirarle al Estado central que pague la factura, que igualmente ¿cómo la va a pagar? Es aumentando impuestos. ¿Qué elementos tiene esa decisión? Lo analizaremos al volver porque el economista de la Torre tocó uno de los que ha propuesto aquí y queremos que lo desarrolle Jorge Guatet. De paso, acabo de hablar con él mientras veíamos a De la Torre de la necesidad de hacer una segunda parte de su presentación hoy, será mañana. Pero él habló de que la informalidad tiene que disminuir. Hablaba Jorge Guatet de un mecanismo para que gerentes de empresas se afilien, aporte y emprendedores también. ¿Cómo? Al volver. Por 4 años se insiste en el inminente colapso del IES, pero este no se produce. Eso lleva a creer que se exagera. En realidad, el estallido se posterga, pero no se evita. Le dejaron a este gobierno el deber de desactivar la bomba. Dolerá menos que su explosión. Nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 pone este programa, o lo sube, como se dice ahora, lo emite, lo cuelga, etcétera, 1 hora antes de la oficial, es decir, lo hacen a las 21 horas. El único autorizado para eso. Mientras que lo seguimos grabando en el estudio de podcast, en donde está por primera vez Jorge Guatet, de Radio Centro, 101.3 de FM. Mi primer tema era, ¿usted cree que uno de los mecanismos para solventar el financiamiento es combatir la informalidad? Y hablaba de la Torre de no volver más cara la formalidad, es decir, de no aumentar los aportes de los ya afiliados, sino incorporar un nuevo universo de afiliados. ¿Cuáles? Mira, vámonos de nuevo a la génesis. ¿Ya? La falta de flexibilidad laboral, yo sé que eso es una pésima palabra, hace que mucha gente no afilie, porque en el momento que tienes que afiliar, también reportas al Ministerio de Trabajo, y cuando tienes que sacar a una persona por cualquier situación, crisis que tú puedas tener, el costo de sacar a un empleado, a un trabajador, es muy alto. Pero el asunto va más allá. Usted está proponiendo que los emprendedores obligatoriamente tengan que afiliarse, aunque sea una empresa unipersonal. Yo le hago una propuesta al gobierno actual, ¿verdad? Es sencillo. Agarre la base de las empresas ecuatorianas, toda la base de las empresas ecuatorianas y sus representantes legales. Y crucen esos representantes legales que deberían tener un ingreso por lo mínimo del sueldo mínimo, y que lo crucen con la Superintendencia de Compañías, la información con la base del IES, a ver cuántos de esos representantes legales están afiliados y cuáles no. Le doy un ejemplo. ¿Hay tantos que no están? Yo creería que un montón, claro, sin duda. ¿Gerentes? Claro, porque usted... O la irregularidad es que se afilian por el básico cuando reciben 3.500, 6.500 de hay sueldo. Mucha gente que crea compañías para ser dueñas de bienes, etcétera, etcétera. O pequeños emprendedores que arman una compañía, una SAG, ¿No etcétera. es obligatorio para todo gerente estar afiliado? Deberían. ¿Y no están todos los que deberían? Crucemos y veamos la realidad. ¿Por qué su duda y su sospecha? ¿Qué encontró cuando usted fue presidente del directorio? Que no todos están pagando, no todos están aportando, simplemente están reportados
pero no aportan al seguro social. ¿En qué social. porcentaje más o menos? No tengo el porcentaje. Y que los emprendedores tengan obligatoriamente que afiliarse, ¿no los va a obligar a dejar de emprender? No. A ver. ¿Por qué? A ver, porque ellos hacen un daño a ellos mismos. Hoy existe lo que se llama el seguro voluntario. Ajá. El emprendedor se puede afiliar voluntariamente. Apenas por $45 mensuales. Y controlar eso es muy complicado. O sea, hacer que un emprendedor vaya y voluntariamente se haga o controlarlo a que se afilie es muy complejo. Tendrías que simplemente, la única forma que hay es si tú sacas un RUC para poder vender o un RICE para poder vender, tú tienes que demostrar que estás afiliado, así sea con la mínima. Bueno, pero hay que aportar. Pero hay propuestas mucho más disruptivas que me conversaba hace un rato Jorge Guate, de las cuales le voy a preguntar al volver. Él cree que en el caso, por ejemplo, de un hospital, el más conflictivo del IES, el que sigue controlado por mafias, a pesar de todos los esfuerzos, el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, ya no debe estar en el IES, sino hacer con el qué. Lo responderá al volver. Por 4 años se insiste en el inminente colapso del IES, pero este no se produce. Eso lleva a creer que se exagera. En realidad, el estallido se posterga, pero no se evita. Le dejaron a este gobierno el deber de desactivar la bomba. Dolerá menos que su explosión. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. Les dejé planteada una inquietud revolucionaria. Se las repito, porque eso sí es disruptivo, pero me pregunto yo, ¿es posible que el IES se deshaga del Teodoro Maldonado Carbo? ¿Cómo, por qué y para qué? Mira, nos estamos pasando ahí al fondo de salud, que también es un problema para quedarnos 3 días hablando del tema. El Teodoro Maldonado, lamentablemente me da mucha pena por el doctor Teodoro Maldonado, que fue un gran doctor y que merece ser reconocido, él y su familia. Pero ese hospital que trae problemas, ese hospital, su presupuesto fue de $170 millones. Yo le hago una consulta a Carlos, ¿qué ministerio tiene $170 millones de presupuesto? Llegó a 183, okay. Sí. ¿Qué calidad de atención le entrega eso a los jubilados? Pésima. ¿Sabe cuánto cuesta una atención mínima? La básica. Usted va por un dolor de cabeza y le entregan una paracetamol, si es que te la entregan. ¿Sabe cuánto le cuesta eso al Teodoro Maldonado? De $60 a $80 por paciente. ¿Sabe cuánto cuesta eso tercerizado? $12, de acuerdo al tarifario que tiene el Ministerio de Salud, hasta $38. ¿Qué sale más barato? ¿Tener el Teodoro Maldonado por el romanticismo del Teodoro Maldonado? Yo lo cerrara para reestructurarlo completo, lo cerrara hoy y le entregaría todo ese trabajo, obviamente, de forma coordinada a la Junta de Beneficencia, una institución sin fines de lucro, a Solca, porque todas esas enfermedades se atienden ahí. Se haría un plan, así lo trabajamos en la pandemia. ¿Legalmente se puede? ¿Y por qué no? ¿Qué es eso? ¿Lo concesionas? ¿Lo hacen como dato? No estoy ¿Lo hablando entregas en administración? No estoy hablando de concesionar. Lo que estoy hablando es cierro para limpiar, subcontrato como actualmente se hace, pero pagándole. Pues no. O sea, ustedes vengan y administren este hospital. No.
Cierro completamente. Ya. Cierro el hospital para reestructurarlo, así como vino Férez Cordero y cerró el municipio de Guayaquil. Con el mismo personal. Con el mismo personal. ¿Quién le lo paga cierro. al personal? ¿La Junta de Beneficencia No, Solca? lo tiene que pagar el IES. El IES lo tiene que ir pagando, Ok. ¿verdad? Subcontrato limpio, y lo vuelvo a abrir con un sistema más limpio y habiendo sacado a los GDO que existen ahí y controlan el sistema de limpieza, que controlan el sistema de seguridad, que te apagan, te bajan los breques, Pero que te los mandan a GDO romper los están vidrios. asociados con parte del personal y usted Yo- va a mantener eso- el personal y el IES le va a seguir pagando al personal. Eso no me consta. Y lo que no me consta yo no se lo puedo decir. Que ellos Pero controlan usted sabe que es contratación. cierto. Bueno, han matado gente. No, y están asociados, dije, con parte del personal. Muy probablemente. Entonces habría que sacar esa parte del Yo personal. sí debería, yo La haría Junta de una Beneficencia limpia. le va a decir, Jorge, o Isolca también, yo no te lo tomo con la mafia. No, pues. Dime no, cuáles no, no. son de la mafia y Es sácalos que no tú. estoy hablando de que ellos tomen ese hospital. Estoy hablando de que los pacientes derivárselos a la Junta mientras yo limpio el hospital, saco a todo lo que tengo que sacar completamente y vuelvo a abrir el hospital. Y si usted me pregunta a mí, yo coincido con Augusto de la Torre. Nosotros como institución, lo digo nosotros porque el IES pertenece a todos los que aportamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberíamos hacer de que estos centros de salud sean operados por terceros. Yo no sé por qué le tenemos miedo a lo que se Formidable. llama la utilidad o la rentabilidad o el que sea un negocio para el privado, siempre que esa rentabilidad no sea excesiva, extorsionadora sobre el sector público. Nos Eso hemos, es todo. nos hemos pasado inevitablemente a salud, como aclaró el ingeniero Guate de aquí al comenzar cuando estábamos en pensiones, y a eso volvemos en la parte final, pero era inevitable. Una cosa más. Cuando propuso una cosa parecida este señor, y estaba presidiendo el Consejo Directivo del IES, parecida, lo acusaron de querer privatizar la salud y lo llevaron 7 veces a declarar. 7 veces. Con la parte final de esta primera entrevista, porque mañana será la segunda, volvemos enseguida. Por 4 años se insiste en el inminente colapso del IES, pero este no se produce. Eso lleva a creer que se exagera. En realidad, el estallido se posterga, pero no se evita. Le dejaron a este gobierno el deber de desactivar la bomba. Dolerá menos que su explosión. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos quedan 5 minutos en esta parte final de la primera entrevista a Jorge Guate Rechuán, expresidente del Consejo Directivo del IES, cuya segunda parte será mañana. Y que sea para compendiar y resumir sus conclusiones preliminares sobre el tema que nos motivó a convocarlo, el fondo de pensiones. ¿Qué enfoque es fundamental para salvarlo, aparte de algunas medidas que usted ya ha mencionado? Si ya tienes el diagnóstico y sabes que el problema se te viene y va a haber una bomba que le va a explotar a este gobierno, al próximo, al que sea. A este. Es Bueno, este año. Ya en el 2020, en el estudio que se hizo con el BID, decía 2027 vas a tener un problema.
Y el 2027 es el próximo año. Correcto. Entonces le va a tener tocar... un problema si no lo desactivas de este año. Entonces, ese problema político por el gobierno, que a mí me parece una locura que solamente el gobierno pague los platos rotos, se le va a venir. Ergo, hay que tomar una decisión para poder comenzar a achicar ese hueco. Hoy el Ecuador está sobreendeudado. El gobierno central tiene que pagar mucho por servicio de deuda. No va a poder pagar los 2.800 millones de dólares del 40%. No tiene flujo de caja para eso. O va a ser muy apretado o se lo va a tener que quitar a otro sector. Entonces, ahí ya tienes un problema. Si no se toma una decisión ahora, pero con sensatez. El ciudadano cuando se quiere jubilar, quiere recibir su pensión, ¿sí o no? Sí. Esta es la medida que hay que tomar. No vas a pagar más porque la gente cree que va a pagar más. No vas a pagar, no se va a aumentar aquello. Vamos a pagar lo que nos toca pagar y te vas a jubilar y está garantizada tu jubilación. Esa es la primera oferta de valor que hay que dar antes de tomar la medida. La segunda, el cálculo, el justo, el que corresponde, no el que estamos acostumbrados, porque eso es seguir subsidiando algo que es imposible de sostener. Hay que calcular sobre lo justo, 20 mejores años. No es que voy de 5 a 10, de 10, no, de entrada. Los nuevos entran con régimen de 20 mejores años. Los actuales están con su régimen de los 5 mejores años. No se los toca. Y progresivamente vas a tener una solución a futuro que no va a permitir de que el gobierno se siga desgastando y que la gente siga recibiendo lo que tiene que recibir y que este fondo de pensiones, ¿verdad?, se maneje adecuadamente siempre y cuando inviertan los recursos y su rentabilidad esté por encima del 7.25%. Porque hoy, como estamos, necesita una rentabilidad del 16% para poder cubrir el problema que tenemos el día de hoy. Lo cual es imposible. Tiene que convertirse en un sistema chulquero. O un mago. Claro. Mañana la segunda parte, para desarrollar lo que Jorge Guatted acaba de anticipar y ha explicado en otros aspectos a lo largo de esta conversación. Facilito, ¿no? Claro, cuando se está fuera del gobierno con toda la experiencia que tuvo, es sencillo proponerlo. En el caso de él, el tiempo de duración de Lenín Moreno se agotó. En el caso de este gobierno, lo próximo y la preocupación inminente son las elecciones de noviembre. Si hasta entonces no se empieza, el 2027 la bomba estalla. No se la va a seguir pateando con una serie de medidas como esta ley urgente alivio financiero que se expidió recién. Ya no más. A este gobierno le tocó la responsabilidad o le tocó la suerte, porque también se puede presentar esto como una solución que evite lo que, como nadie siente todavía, no valora que se tome. Yo creo que gran parte del problema es comunicacional y en parte lo ha explicado Jorge Guatted hace pocos instantes. A la gente hay que explicarle lo que le conviene, la verdad, lo que se debe hacer, el bisturí que él dijo que a fondo había que aplicar al principio del programa antes de decirle, miren, el cáncer hizo metástasis, pero te vamos a aliviar durante un tiempo a ver cuánto más vives. No, si hizo metástasis, te vas enseguida. Entonces, lo que hay es que extirpar todos los órganos contaminados. Y uno de esos, aunque es el tema de salud, lo acabo de mencionar con el Teodoro Maldonado Carbo. Lo demás, mañana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Me siento, la verdad, muy feliz, un sueño cumplido actualmente. Ya que estoy muy agradecido, la verdad, de que puedo decir que a mis 24 años tengo mi propia casa.